Continuamos compartiendo un ciclo de mensajes que básicamente están orientados a ministrar el corazón de nuestros niños. Este día vamos a hablar acerca de la disciplina que protege el corazón de nuestros hijos. La semana pasada dijimos que nuestros hijos son adoradores por instinto, ¿verdad? La pregunta no es si adorarán, sino a quién adorarán. Y que solamente existen dos opciones que tienen ellos. Uno son los ídolos de su corazón y otro obviamente es Dios, el Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en la vida de ellos. ¿A quién están adorando nuestros hijos? Como padres, por eso tenemos una gran responsabilidad de enseñarles a ellos a conocer a Dios, enseñarles a adorar a Dios y enseñarles a maravillarse de Dios. Es una tarea difícil. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo realmente complicado donde los niños y los jóvenes y todos los hijos nuestros como que no se maravillan por las cosas de Dios, porque vemos en ellos mucha apatía, tal vez vemos muchas situaciones que realmente lastiman a veces nuestro corazón. Sin embargo, estamos en esa función de poder enseñarles a ellos a maravillarse de Dios. Amén. Tenemos que enseñarles a adorar a Dios, tenemos que enseñarles a conocer a Dios. Esa es la misión que tenemos nosotros. No es una misión fácil, pero esa es la misión importante que Dios nos ha dado para que sembremos en ellos todo esto que va a ser de beneficio para sus vidas. Y dice la palabra en el Salmo 63, quiero que me acompañen hasta allí, a propósito de un hombre que se maravillaba del Señor, un hombre que se conmovía por el poder, por el amor, por la presencia de Dios. Aquí está el salmista expresando a través de este Salmo 63 un anhelo profundo que una persona, un hijo de Dios, alguien que ama a Dios puede sentir. Él dice: Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te aclamarán jubilosos. Qué hermosa declaración la del salmista aquí, para entender lo que significa la alabanza, el júbilo, el gozo que tenemos que expresar. Entre tanto nosotros estamos alabándole, estamos adorando al Señor. Él dice: mi alma quedará del todo satisfecha. Mejor que el mejor platillo. Piensen, imagínense cuál ha sido el mejor plato que han comido. El salmista dice: mejor que cualquier platillo que yo haya comido es alabarte a ti. Que mis labios te proclamen, te aclamen a ti jubilosos. Amén, amados. Esa debe ser la actitud que nosotros tenemos que vivir por una parte y por otra enseñarles a nuestros hijos. Decirles: hijos, la mejor comida para nosotros es alabarle al Señor. La mejor delicia es alabarle al Señor. El mejor deleite que podemos encontrar en este mundo es alabarle al Señor. Pero tenemos que llevarlos permanentemente en ese día a día. Nosotros tenemos que estar maravillados de ese Dios verdadero, de ese Dios vivo, para a ellos enseñarles y decirles: este es el camino que ustedes también tienen que seguir. Y sigue diciéndonos el salmista, vayamos al Salmo 73 ahora, versos 25 y 26. Así exclama él y dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. ¡Qué hermoso! Esto realmente es algo precioso, amados. Esa es la necesidad que el salmista está expresando de Dios. Dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y dice también: si estoy contigo no quiero nada más en la tierra, porque nada más satisface mi vida en esta tierra que tu presencia. Nada más satisface mi vida, Señor, que tú estés conmigo, que tú vayas donde quiera que yo voy, que tú estés conmigo, en mi sentarme, en mi levantarme, en las actividades que estoy realizando, que tú estés conmigo. No deseo nada más en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos expresar eso? No deseo nada más en esta tierra. Tal vez muchos de nosotros seguimos en esa búsqueda de querer muchas cosas para hallar satisfacción en nuestras vidas. Oh Señor, si ganara más estaría satisfecho. Oh Señor, si tuviera esto estaría satisfecho. Oh Señor, si solamente viajara a muchos lugares estaría satisfecho.
Pero aquí el salmista dice, si estoy contigo, no quiero nada más en esta tierra. Si estoy contigo, estoy completo. Si estoy contigo, soy verdaderamente feliz. Amén, amados. Esa debe ser la actitud de nosotros como hijos de Dios. Y por ese camino tenemos que guiar a nuestros hijos. Para que ellos estén satisfechos, para que estén enteros, completos, totalmente llenos. Su alma esté llena de solamente saber que tienen a un Dios vivo y verdadero a quien ellos aman, a quien alaban, a quien buscan todos los días de su vida. Que no estén buscando en este mundo la satisfacción, sino que encuentren su deleite en Dios. Esa es nuestra misión. Amados, yo estoy persuadido que estamos viviendo en tiempos peligrosos para la vida del cristianismo y para la vida de la iglesia. Porque hemos reducido el evangelio simplemente a encontrar la salvación. A estar seguros de cuando yo vaya al cielo, a tiempo de morir, yo vaya al cielo. A eso hemos resumido el evangelio. Pero el corazón del evangelio es que nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos vivir todos los días para glorificar al Señor. Debemos vivir todos los días para gozarnos en Dios, para disfrutar la vida que Él nos ha dado a nosotros. Para que digamos como el salmista, el mejor platillo que yo tengo, que yo pueda comer, es estar en tu presencia, es aclamar con mi boca tu alabanza. Amén, amados. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros, como les digo. Esa es la responsabilidad nuestra. Como padres, como abuelos, como lo que sean ustedes, tenemos que vivir esa realidad de nuestra vida en comunión con Dios para llevar a nuestras generaciones a eso mismo. A que ellos también se maravillen de Dios, a que ellos también contemplen la presencia de Dios, a que ellos también puedan estar completos en Dios, a que sus almas estén satisfechas totalmente en Dios y no estén buscando nada más en este mundo. Este día vamos a enfocarnos en algo importante. Hablaremos sobre los años formativos de nuestros hijos. El tiempo donde ellos están creciendo es un tiempo realmente importante, un tiempo hermoso, donde ellos se desarrollan en todos los aspectos de su vida. Ellos están creciendo todos los días, hay cambios permanentemente. Ellos se desarrollan intelectualmente, van descubriendo cómo funciona el mundo, aprenden el lenguaje para relacionarse con las personas y aprenden también a ser manipuladores. Aprenden cómo usar a la gente para traer todos los beneficios hacia ellos mismos. Ahí están ellos, están creciendo. Aprenden a exigir cosas. Aprenden muchas cosas. Este es un tiempo también precioso para que nosotros podamos enseñarles a amar a Dios. Esa es la responsabilidad básica que el Señor nos ha dado. Como padres, nuestra función principal es enseñarles a amar a Dios. Porque si no aman a Dios, ¿saben qué va a pasar, amados? Ellos van a amar los ídolos de su corazón, de los cuales hemos hablado ampliamente la semana pasada. Están ellos desarrollándose en todos los aspectos de su vida, van cambiando permanentemente. Y esto hace que muchas veces como padres nos confundamos respecto del enfoque que nosotros debemos lograr en la educación de ellos, en la instrucción de ellos. Muchas veces vemos las oportunidades de su crecimiento como oportunidades para que se desarrollen como los mejores atletas, los mejores científicos, los mejores en artes, los mejores en esto y en lo otro. Estamos tan enfocados en eso que estamos descuidando lo elemental, que es que nuestros hijos amen a Dios, adoren a Dios, conozcan a Dios, se relacionen con Dios. Muchas veces vamos tras esa carrera del mundo y nos desenfocamos en esto que es realmente importante para nosotros. Nos olvidamos que lo más importante es que ellos amen a Dios. Amén. No solamente les dije la semana pasada que vengan a la iglesia. Muchas veces les decía que como padres nos conformamos que vengan a la iglesia. Pero ¿de qué sirve que vengan a la iglesia y no tengan una relación viva con Dios? ¿De qué sirve que vengan a la iglesia y no teman a Dios? ¿De qué sirve que vengan a la iglesia y no estén hablando con Dios todos los días de su vida? Vienen a la iglesia y son unos hipócritas más, como los muchos. Pero no queremos eso de ellos, ¿verdad? Queremos que sean gente que ame a Dios, que conozca a Dios, que tenga temor de Dios en sus corazones. Hay un secreto importante. Hasta que descubrimos la palabra del Señor, deja de ser un secreto para que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Quieren conocer de verdad cuál es este secreto para que nuestros hijos sean bendecidos? Es un pasaje que hemos leído muchas veces, que ustedes me imagino en sus devocionales han leído muchas veces, pero este es el secreto por el cual nuestros hijos van a ser bendecidos. Y Dios lo dice así. Vayamos a Efesios capítulo 6, acompáñenme hasta allí, por favor. Versos 1 al 3, Efesios 6.
Así dice la Escritura: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. ¿Quién lo manda? El Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. ¿Qué va a pasar si tú cumples con esta parte del mandamiento? Dice: así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Imagina que aquí Dios está trazando un círculo dentro del cual nuestros hijos tienen que vivir. Los límites de este círculo son obedecer, honrar y respetar a padre y a madre. Y después dice que el Señor va a derramar todas sus bendiciones sobre nuestras vidas. Nos irá bien en todo. ¿Saben qué significa en todo? En todo lo que emprendas. Eres un niño, eres un joven o eres una persona adulta, te va a ir bien en todo, dice, en todo. De pronto estás queriendo adentrarte a la práctica de un deporte, te va a ir bien en ese deporte. Amén. De pronto quieres explorar otra área, te va a ir bien en eso. De pronto quieres ir a otra, te va a ir bien, te va a ir bien. Pero ¿cuál es el requisito aquí? ¿Cuál es la línea que Dios ha trazado para que esa bendición esté sobre tu vida? El círculo de bendición aquí que Dios ha trazado tiene una línea que se llama: honra a tu padre y a tu madre, obedécelos a ellos y disfrutarás de una larga vida. Una de las tareas más importantes como padres es enseñarles a nuestros hijos a vivir bajo autoridad. Es una función importante que tenemos nosotros. Debemos enseñarles que Dios es tan bueno que ha establecido estructuras de autoridad. Y estas estructuras de autoridad responden a un propósito. El propósito es bendecir nuestras vidas. Debemos vivir en esta estructura de autoridad para ser bendecidos. Esos son los límites que Dios ha establecido. El problema en nuestra cultura es que a la gente no le gusta someterse a la autoridad. ¿A quién le gusta? ¿A ustedes, señoras? ¿Les gusta someterse a la autoridad del esposo? No muchas veces. Lo hacen a regañadientes. ¿A ustedes, jóvenes, les gusta someterse a la autoridad de los padres? Luchan, ¿verdad? ¿A quiénes? ¿Ustedes, caballeros, les gusta someterse a las autoridades superiores en el trabajo? A muchos incluso no les gusta tal vez someterse a la autoridad de su pastor en la iglesia. Muchos están como que, ¿por qué ese pastor? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? No nos gusta. Vivimos en una cultura donde no nos gusta someternos a la autoridad, pero esta es la línea que Dios ha trazado para derramar bendición sobre nuestras vidas. Amén. Debido a esto, es que como padres, muchas veces nosotros, debido a esta cultura, nosotros cedemos nuestra autoridad fácilmente. O simplemente de pronto agarramos conceptos erróneos sobre la autoridad. Pensamos que autoridad es gritar y fuerte aquí, para que todos me obedezcan. Eso no es autoridad. Por lo menos no es la autoridad bíblica. No, eso no es. O simplemente imaginemos tantas cosas que pasan con el abuso de autoridad, que muchos de ustedes tal vez como padres han sido producto de eso, que sus padres han abusado en su autoridad con ustedes. Pero la autoridad bíblica obviamente es diferente. La autoridad bíblica está llena de amor, está llena de misericordia y mucha sabiduría que nosotros debemos tener de parte de Dios. Pero es importante ejercitar la autoridad. Como padres debemos ejercitar la autoridad. No puedes preguntar a tu hijo: hijo, ¿quieres ir a tu clase de piano o quieres ir a jugar con tus amigos? ¿Qué va a decir el hijo? ¿Qué va a decir? Por supuesto, quiero ir a jugar con mis amigos. Y cuando esté allí en sus clases de piano, ensayando en casa, practicando toda una hora o unas 2 horas, y los amigos están afuera, él dice: qué injusto que yo esté aquí practicando mis clases de piano y mis amigos están afuera divirtiéndose y pasándola bien. Parece injusto, ¿verdad? Ahora. Pero más tarde ellos estarán sufriendo y tú estarás divirtiéndote, ¿verdad? De todo lo que sembramos, de eso cosechamos. Y tú siembras ahora, inviertes en tu vida, inviertes cosas buenas, más adelante vas a gozar de eso. Es importante que nosotros ejercitemos nuestra autoridad como padres. Nuestros hijos necesitan tener autoridad sobre sus vidas, pero como les decía, una autoridad sabia, una autoridad amable, una autoridad llena de misericordia. Dios estableció para ellos autoridad porque ellos
carecen de madurez. No son sabios. No tienen madurez, no tienen experiencia en la vida. Tal vez tienen mucha información porque vivimos en la era de la información. Simplemente un clic en el internet y ellos pueden informarse de todo. Dicen, papá, no me digas nada, voy a ir al internet y buscar yo mismo y explorar lo que necesito saber. ¿Sí o no? Ya papá no, o a mamá no preguntan los niños en este tiempo. Todo es a través del Google. Cualquier información que quieran o cualquier respuesta que ellos quieran. Pero no necesariamente toda la información que obtienen es información sabia, ¿verdad? Y nosotros estamos en esa función. Dios nos ha dado esa autoridad para que podamos guiar la vida de ellos, para que podamos dirigirlos a ellos. Y nuestra oración a Dios es ser padres sabios. Tenemos que todos los días decir, Dios, danos sabiduría para ser ese papá, esa mamá sabios. Tenemos que ejercitar de esta manera para que ellos nos obedezcan. Y para ejercitar tu autoridad no le digas tú me tienes que obedecer porque ¿quién te compra la comida? ¿Quién te compra la ropa? Tú vives bajo el techo de mi casa, por lo tanto tienes que obedecerme. Si tú estás diciendo tal cosa a tu hijo, no eres sabio, no estás ejercitando la sabiduría de Dios. No es así como vamos a imponer la autoridad sobre nuestros hijos. Esa no es una perspectiva bíblica de la autoridad. Lo que tienes que decirles es, hijos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos ha dado autoridad. Dios ha establecido para nosotros autoridad. Él ha establecido las estructuras de autoridad, por eso es una bendición que tú vivas bajo la autoridad nuestra en casa. Papá y mamá somos tu autoridad. Dios nos ha dado ese privilegio de ser autoridad para ti, para cuidarte, para protegerte, para enseñarte cosas importantes para tu vida. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Tú y yo, hijo, hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y también Dios ha establecido la autoridad para que a través de eso, a través de tu obediencia, tú puedas dar la gloria a Dios. Es una bendición vivir bajo la autoridad. ¿Sí o no, amados? Eso es lo que tenemos que enseñarles. Es una bendición o no tener autoridad. ¿Qué haríamos sin autoridad? Todo sería un caos. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? Simplemente piensen en función de la iglesia. ¿Qué pasaría si no hay una cabeza establecida, una autoridad establecida? Cada uno haría lo que bien le parece. Sería un caos. Pero la autoridad es una bendición. Y Dios ha establecido ese círculo de bendición para nosotros. Principalmente este día estamos hablando de nuestros hijos. Tenemos que decirles, hijo, Dios dice que te va a ir bien en la vida. Que todo lo que emprendas en la vida te va a ir bien. ¿Qué quisieras hacer cuando seas grande, hijo? Y él te dirá, yo quiero ser un deportista, o te dirá, yo quiero estudiar tal cosa, otra. Dice Dios que te va a ir bien. Pero hay un requisito para que te vaya bien. Y ese requisito es que tú obedezcas a papá y mamá y los respetes. Y después es cosa de Dios el bendecirte. Amén. Instruyamos a nuestros hijos para que ellos nos obedezcan sin excusas. Enseñémosle a ellos que nos obedezcan sin quejas, porque Dios lo ha establecido así. Este es el círculo de bendición para sus vidas. Nosotros podemos decir, yo todos los días clamo o declaro que mi hijo es un hijo bendecido, que todo lo que emprende en la vida le va a ir bien, yo estoy orando, estoy clamando. Sí, puede hacer todo eso, está bien que hagas, pero lo más importante es que tú le enseñes a vivir el principio. ¿De qué sirve que tú declares todos los días que es un hijo bendecido y él no es un hijo obediente? Y él no es un hijo que respeta a papá y mamá. Simplemente no le va a ir nada bien en la vida si no aprende la obediencia y si no aprende el respeto a papá y mamá. Amén. Es importante que nosotros vivamos por los principios de la palabra del Señor. Porque en este tiempo estamos viviendo realmente un tiempo difícil. Los niños cada vez son más rebeldes, son más respondones. Están simplemente de tú a tú con papá y mamá, ¿verdad? Ya dan órdenes, dicen, dame esto, pásame esto, cómprame esto. Y no hay el respeto. Tenemos que decirles, hijo, escucha bien,
Papá y mamá no son igual que tú, no son de tu mismo tamaño. Nosotros somos mayores, somos tu autoridad y tienes que hablarnos con respeto y con consideración. Pero muchas veces quienes definitivamente estamos fallando somos nosotros los adultos, porque no estamos ejercitando apropiadamente nuestra autoridad. Queremos que nos obedezcan, de pronto mamá quiere que el niño o la niña le obedezca, que finalmente de tanto insistir levanta la voz y grita. Grita tanto que las venas de su cuello se pueden ver. Y ya el hijo sabe que tiene que obedecer porque mamá está muy enfurecida. Pero no tenemos que llegar a ese punto para que ellos nos obedezcan. O hay también de las madres que cuentan. Pedrito, cuento hasta 50 y tú me obedeces. 1 y 2 y 48 y Pedrito sigue jugando. Cuando llegue a 50 tal vez obedezca. Estamos haciendo malas cosas. Hay que decir de padres que simplemente amenazan. Si tú no me obedeces, yo te voy a dar un castigo que nunca vas a olvidar en tu vida. Estamos ejercitando mal nuestra autoridad definitivamente. Lo que tenemos que enseñarles a ellos es el respeto. El respeto a papá y mamá. El respeto a la autoridad, porque son la autoridad que Dios ha establecido. Tenemos que decirles, este es el límite que Dios ha establecido para que te vaya bien en la vida. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que instruirles. Instruirles significa ejercitar enseñanza permanentemente, amados hermanos. Tenemos que estar en función de eso todos los días. Por eso dice la palabra en Deuteronomio, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés por el camino, todo el día repite, repite. No importa, aunque ellos te digan, pareces una grabadora de esas que repite y repite las cosas, hazlo. Instruye, comparte, dialoga con ellos. Ellos, si bien son niños o van creciendo a la medida que tengan las diferentes edades, si bien son niños, son gente que razona, que piensa, que entiende las cosas, pero tenemos que hablarles, tenemos que instruirles. Esa es nuestra misión como padres. Qué tremendo. Dios promete maravillosas bendiciones a los que viven bajo la estructura de autoridad. Y ese es el deseo que nosotros tenemos como padres, que nuestros hijos sean bendecidos. Tenemos que decirle, hijo, debido a que tienes tantas promesas, yo necesito instruirte en este principio de autoridad, porque si te mantienes en el círculo de la obediencia y el respeto, te va a ir bien en la vida. Serás alguien muy bendecido. Pero ¿qué pasa cuando el hijo deshonra y desobedece? Lo que está haciendo simplemente es salirse de ese círculo de bendición y se está colocando en un lugar de peligro. Amén. Cuando el hijo o la hija no te obedecen ni te respetan, están entrando en una zona muy peligrosa. Eso es lo que tiene que definitivamente movernos a nosotros de la forma, del estilo que estamos educando en este tiempo a nuestros hijos. Claramente Dios ha instruido en la palabra. Estamos estudiando este día Efesios 6, el significado de honrar al padre y la madre. Pero muchas veces nosotros no estamos cumpliendo con esa función de enseñarles a ellos verdaderamente lo que esto significa. Y nuestros hijos están viviendo una situación de peligro, de tremendo peligro. Vamos a ver más adelante hasta dónde abarca ese peligro. Lo cierto es que no irá bien en la vida. Lo cierto es que no disfrutará de larga vida. Lo cierto es que en vez de ser y de vivir en bendición, estará en algo totalmente opuesto a la bendición. ¿Y qué es lo opuesto a la bendición? No le va a ir bien. No le va a ir bien en la vida. No importa lo que haga, no le va a ir bien en la vida. Por eso está en una situación de mucho peligro. El propósito de la disciplina y la corrección es entonces regresar al niño al lugar donde Dios ha dicho que le va a ir bien. Amén. Ese es el propósito de la disciplina, ese es el propósito de la corrección. Nosotros no corregimos, no disciplinamos a nuestros hijos porque estamos tan enojados con ellos que nos han desobedecido. No. Yo estoy tan preocupado que mi hijo salió del lugar de bendición y está en un lugar de peligro. Porque al no honrarme, al no respetarme, está entrando a un lugar de peligro. Y mi principal preocupación es esa, sacarlo de ese lugar de peligro y volverlo al lugar donde va a ser bendecido por Dios. Ese es el propósito de la disciplina y la corrección. Amén.
Entonces nosotros como padres tenemos una misión, somos rescatistas de nuestros hijos. Tenemos que rescatarlos permanentemente del peligro al lugar de bendición, del peligro al lugar de bendición todo el tiempo, amados. Estamos en esa función, estamos trabajando en ello. No los estamos disciplinando para hacerle conocer cuán enojados estamos con ellos. O a veces manipulamos un poco. Yo estoy muy decepcionado contigo, que me hayas fallado de esta manera. No debes disciplinarlo porque te sientes decepcionado. Disciplínalo porque él está en peligro, ¿verdad? A veces nosotros también usamos el chantaje emocional para tratar de corregir a nuestros hijos. No usemos el chantaje emocional. O no le digamos, ¿qué crees que Dios, cómo se sentirá Dios? No, tú dile, tú estás rompiendo esta regla. Dios ha establecido este lugar para bendecir tu vida, pero tú te estás colocando en un lugar de peligro y no te irá bien. Dios no anhela eso, por supuesto. Dios quiere tu bien. Tenemos que reflexionarlos permanentemente en eso. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Amén. Lo dice la palabra. Así que toma en serio la disciplina del Señor. ¿Saben que Dios no nos disciplina porque está enojado con nosotros? Cuando pecamos, Dios no está enojado con nosotros. ¿Saben qué? ¿Por qué nos disciplina Dios? Porque está preocupado, porque nos ama, porque cuando pecamos nos salimos del lugar de la bendición y estamos en lugar de peligro. Entonces, ¿qué quiere Dios? Traernos una vez más del lugar del peligro y colocarnos en el lugar de la bendición. Porque todo el enojo de Dios, la ira, dice, el enojo de Dios fue descargado sobre Cristo en esa cruz del Calvario. Y si Él nos disciplina, si Él nos castiga, en ese proceso de disciplina, es simplemente porque nos ama. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Amén. Cada vez que eres disciplinado por el Señor, no pienses, el Señor debe estar enojado conmigo. No, Dios te ama. Pero obviamente Él no quiere que estés en un lugar de pecado. No quiere que estés en un lugar de maldición. No, Él quiere que estés en el lugar de bendición. Dios quiere bendecirte. Como todo padre, nosotros anhelamos lo mejor para nuestros hijos, anhelamos las cosas buenas, no estamos imaginando siquiera el sufrimiento de ellos. Y cuando están en situaciones de sufrimiento, nosotros sufrimos más, ¿verdad? Es el amor del Padre manifestado a través de este texto. Dios nos ama demasiado como para dejarnos en nuestro pecado. Él quiere restaurarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, restaurarlos permanentemente. Llevarlos de ese lugar de peligro al lugar de bendición. Para eso es la disciplina. Eso es lo que Dios ha establecido. Y dice la palabra en Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Este mundo tiene su propia filosofía respecto a educar a los hijos. Pero nosotros los cristianos debemos no movernos por la filosofía del mundo de cómo se educan los hijos, qué dice la psicología moderna. No, tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que ejercitar. Y dice la palabra, vayamos a la palabra en Proverbios capítulo 13, verso 24, a propósito de la disciplina. Dice, el que retiene el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama a tiempo lo corrige. Si tú amas a tu hijo, ¿qué tienes que hacer? Corregirlo a tiempo. A tiempo. No dejes que las cosas pasen. Muchos padres dicen, principalmente las madres, yo amo tanto a mis hijos que no los castigaría. La verdad es que tú no amas a tus hijos. Déjame decirte eso. Tú te amas a ti misma, a ti mismo. Porque dice la palabra, si amas a tus hijos, a tiempo lo corriges. Proverbios 22:15 dice, la necedad va ligada al corazón del joven, pero la vara disciplinaria le quita lo necio. La necedad a la que se refiere en este pasaje no es la necedad que se debe a las cosas infantiles del niño, que derrama la leche, derrama el jugo de naranja en la mesa, que hace caer la comida. No. ¿A qué tipo de necedad está refiriéndose aquí?
a la que en el mismo contexto bíblico habla de que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso dice el necio, no hay Dios. El necio vive como si Dios no existiera y nuestros hijos están viviendo como necios, como si Dios no existiera, como si Dios no contara, como si Dios no valdría la pena seguir. Así están viviendo. El necio dice, yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice qué tengo que hacer, ni cómo comportarme. Eso dice el necio. Pero aquel que es hijo de Dios no vive como necio. El que es hijo de Dios sigue lo que Dios ha establecido. Los principios, la palabra, regla tras regla. Vamos nosotros ahí obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, esta es la clase de necedad que está ligada al corazón de nuestros muchachos. Y dice la palabra que la disciplina es el instrumento que Dios ha escogido para quitar esa necedad de su corazón. Tenemos que ejercitar la disciplina. Pero ya les dije, en el contexto de la palabra del Señor, sigamos en Proverbios 23, 13 y 14, dice así, no dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Aquí está hablando de las consecuencias que a un principio les decía. ¿Qué pasa si ellos no obedecen? ¿Qué pasa si ellos no respetan? Su vida corre un peligro. El exponerse, el salirse del círculo de bendición, de esa bendición que Dios ha trazado para sus vidas, está llevando a un lugar de peligro. Y aquí dice que ese lugar de peligro es la muerte espiritual, el sepulcro. Solamente a través de la disciplina y la corrección vamos a poder librar a nuestros hijos de la muerte espiritual. Amén. Tenemos que instruirlos, tenemos que corregir. Todos los días de nuestra vida es la función que tenemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos cumplan tal vez su mayoría de edad. Hasta el día que tal vez te digan, papá, ya soy mayor de edad. Ya no puedes decirme lo que tengo que hacer. Hasta ese día tú tienes que cumplir tu función de padre, de madre, de instruirles la palabra del Señor. A partir de ese día ellos elegirán qué van a hacer con la palabra que han recibido durante todos los años formativos de su vida. Allí, ese día ellos van a decidir si van a desobedecer, si van a echar a un lado las palabras o van a traerlas al presente de sus vidas. Pero según la experiencia de la palabra dice, instruye al niño en su camino y él no se olvidará cuando sea grande. Amén. Él no se olvidará. Eso es lo que Dios desea para nuestros hijos, que ellos vivan bajo la bendición. Simplemente déjenme darles algunos pasos importantes necesarios para aprender a disciplinar apropiadamente a nuestros hijos. La disciplina no se puede convertir en abuso o maltrato a los hijos. Eso tiene que estar claro. No tenemos que abusar de nuestra autoridad. Amén. Ya les dije, la disciplina no es para maltratarlos. El enfoque de la disciplina debe ser la obediencia a Dios. Cada vez que ellos te desobedecen, dile, mira, hijo, estás desobedeciendo a Dios, estás deshonrando a Dios. Eso no está bien. Tenemos que llevarlos a esa confrontación. El enfoque de la disciplina siempre es Dios. Vivir bajo las estructuras de autoridad que Dios ha establecido. Entonces, el primer consejo es, lleva a tu hijo a un lugar privado para hablar con él. Nunca estés hablando o gritando delante de los amigos, de los primos, de los familiares. Siempre en un lugar privado. Amén. Cualquier cosa que tengas que reflexionar con tu hijo, de cualquier tamaño que sea él o ella, llévalo a un lugar privado, habla en privado. Segundo, disciplínalos por cosas específicas que han hecho o que han dejado de hacer, cosas que les dijiste que no hicieron. Específicamente, no acumules todas las cosas. Ay, toda la semana te portaste mal, así que venga, este es tu castigo. ¿Qué? Se la tenía guardada, ¿verdad? No acumules tu enojo, ni siquiera el enojo del día. Porque si tú vas acumulando, te desobedecen una. Ahí está bien, estás pasando. 1 y 2 y 3, vas pasando y pasando hasta que la copa está totalmente colmada. Entonces, ¿cómo actúas? Actúas con enojo, actúas con ira, actúas con rabia. Y eso, ¿sabes qué es? Pecado contra Dios. Si tú actúas con enojo y con ira, estás pecando contra Dios.
está mal. Amén. Así que no acumules el enojo durante el día, porque maltratarás a tu hijo. Y al maltratarlo estás pecando contra Dios. Un tercer consejo es que debes asegurarte que tu hijo ha reconocido lo que hizo o dejó de hacer. Que él reconozca. Llévalo por un tiempo de reflexión. Yo te dije que hagas esto. Tú desobedeciste. ¿Verdad? O sea, él tiene que reconocer, sí, estoy consciente, soy consciente de mi falta. Yo lo hice o no lo hice. Es mi falta, reconozco. Es importante llevarlos por ese camino del reconocimiento. Porque si no reconoce su falta, de pronto va a pensar que papá o mamá están siendo injustos con la disciplina. Pero si ellos reconocen su falta, dirán, sí, papá, tienes toda la razón de disciplinarme. Hay justicia en esto, en lo que tú me dices. Cuarto, debes recordarle la razón que tiene la disciplina. En este caso, es porque lo amas. Amén. O la amas. Amas a tus hijos, por eso estás disciplinando. Tienes que recordarle una y otra vez, hijo, ¿sabes que te amo? Porque te amo, te voy a disciplinar. No te estoy disciplinando porque estoy enojado contigo. Háblale así. Te estoy disciplinando porque te amo y porque has desobedecido un mandato que yo te di. Y al desobedecerme a mí estás deshonrando a Dios y estás deshonrándome a mí. Y al desobedecerme a mí estás saliéndote del círculo de la bendición y estás entrando al terreno peligroso. Háblale, reflexiónale todos los días de su vida de esta manera. Recuerda que el propósito de la disciplina es la restauración al lugar de bendición, al lugar donde Dios ha dicho que allí les va a ir bien todos los días de su vida. Quinto, debes hablarles específicamente cuál es el castigo que él o ella va a recibir. Háblale. El castigo será este. Específicamente dile. Importante que nosotros vayamos realmente por este camino. Seamos padres sabios. Hemos estado haciendo muchas cosas malas. Yo mismo he estado haciendo muchas cosas malas. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos conociendo la palabra del Señor, entendiendo mucho más estos principios, tenemos que ir enderezando las cosas malas que nosotros como padres hemos estado haciendo. No hemos actuado bien. Tenemos que recomponer nuestro camino, amados. Un sexto consejo es que debemos ser consecuentes con la disciplina que nosotros le hemos prometido a ellos. Les dijimos, bueno, te portaste mal o hiciste tal cosa, un día sin televisión. Pero como que pasa un mediodía y ese corazón, sobre todo las madres, se enternece, ¿no? Dicen, no, ya está bien, Pedrito, vaya a ver televisión. Entonces, ¿qué estamos enfocando a través de esto? Que no somos consecuentes, que somos poco creíbles. Y esto obviamente va como que darles un impulso a ellos para que sean rebeldes, ¿verdad? Para que tomen en poco la autoridad de ustedes. Es importante que seamos consecuentes. Hay muchos castigos, obviamente, que imponemos sobre ellos que hoy nos cuesta, pero tenemos simplemente que dejarles pasar por ello para que aprendan ellos las consecuencias. Un séptimo consejo, una vez que tu hijo ha sido disciplinado, busca la reconciliación. Busca la reconciliación. Háblale a tu hijo acerca del amor que sientes por él, de cuánto lo amas. Él tiene que estar o ella tiene que estar reconciliados contigo. Después de la disciplina no pueden quedar enojados. Tiene que haber reconciliación. Ahora, ¿qué pasa si él o ella no quieren reconciliarse contigo? Pueden pasar dos cosas. La primera puede ser que tú has actuado con ira, has sido muy prepotente, has sido abusivo en tu disciplina. Entonces él dice, o ella dice, esta mujer o este hombre está loco o loca. Primero viene con ira, me grita, que sé yo, tal vez me empujó a la cama con toda su ira y ahora busca reconciliación. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Entonces no va a querer restaurar la relación. Por eso les dije, no actuemos con ira nosotros. Y si tienes ira, anda delante de Dios antes de disciplinar a tu hijo o a tu hija. Y en segunda instancia puede estar pasando algo en su corazón. O sea, no puede ser tu falta, sino la falta de él, porque no quiere reconciliarse. Pídele a Dios. Dile, Señor, muéstrame qué hay en el corazón de mi hijo. Y trata de llegar a ese asunto que hay en el corazón de tu hijo. Pero es importante buscar la restauración,
Porque eso es lo que Dios hace cuando nos disciplina. ¿Qué está buscando? Restaurar nuestra comunión con Él. No es simplemente manifestar el enojo. Eso no es restauración. Importante que entendamos estos principios, amados. Principalmente los padres iracundos. Si tienes ira, primero acércate a Dios. Porque vas a pecar de lo contrario, contra Dios, y vas a pecar contra tu hijo. Y si ya la regaste, ya hiciste así, lo que tienes que hacer es pedirle perdón a tu hijo o perdón a tu hija. Eso no te quita la autoridad, más bien la fortalece. Tienes que decirle: hijo, perdóname porque papá ha sido abusivo contigo, ha sido autoritario contigo. Oh, yo te he disciplinado con ira, perdóname. Ahí es donde vas a tocar el corazón de tu hijo o de tu hija. Que papá o mamá vengan delante de ese pequeño y digan: perdóname. Estás tocando su corazón. Y es el propósito de Dios, de ministrar los corazones. Amén. Tenemos que ministrar los corazones de ellos para que ellos entiendan el amor de Dios, para que ellos entiendan el corazón de Dios. Y octavo consejo, y final consejo que este día puedo darles, es que debemos orar con nuestros hijos. Porque después de la disciplina, definitivamente este es el momento más tierno que podemos hallar. La disciplina enternece el corazón, o por lo menos el corazón está abierto, estamos dispuestos. Y ese es el momento donde tenemos que orar con ellos. Tenemos que decirles: hijo, no solamente tú, pero papá o mamá también somos desobedientes. Yo también desobedezco a Dios. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso Él murió en esa cruz del Calvario, para cambiar tu corazón y para cambiar el mío. No solamente, digamos, tú estás haciendo malas cosas, tú eres el desobediente, tú eres el rebelde. Tú también di: yo también soy así. Y necesito que Dios también a mí me cambie. Necesito que Dios también transforme mi corazón. Así que hagamos esta oración. Pidámosle a Dios que cambie nuestros corazones. Pidamos que Dios nos dé su corazón. Por cierto, un antiguo escritor dijo: cuando la cera está blanda en el momento de la disciplina, es el momento de imprimir la marca de Cristo en sus corazones. Antes se trabajaba mucho con cera, ¿verdad? Pero la cera para dársele algún diseño tenía que estar blanda. Y eso es lo que trae la disciplina. Cuando la cera está blanda, podemos poner la marca de Cristo. Y allí esos niños o esos jóvenes aprenderán realmente a amar a Dios. Entenderán el amor de Dios y entenderán la disciplina de Dios como la bendición más grande de sus vidas. Y entenderán que la autoridad que Dios ha establecido es la bendición también más grande de Dios en sus vidas. Y de esta manera honrarán a sus padres, obedecerán, los respetarán, porque sabrán que de esta manera están amando a Dios. Así que, amados, este día tenemos esa misión. Que todo lo recibido este día llevemos al campo de la práctica. De otra manera no tendría sentido. De otra manera sería solamente venir, informarnos un poco, llenar nuestra mente de un poco de conocimiento. Pero Dios quiere que seamos sabios. Y la sabiduría es aplicar todo el conocimiento que nosotros tenemos. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar.